el Instituto de Investigaciones Jurídicas realizó la primera encuesta de cultura constitucional que se haya levantado. No se había hecho un experimento semejante ni en México ni en el extranjero, e incluso un eminente profesor alemán, el doctor Peter Heberle, asistió a la presentación de esa encuesta y reconoció que se trataba de un esfuerzo que generaría enormes posibilidades para el diseño de las constituciones y para advertir cuál es la relación efectiva entre norma y normalidad. 8 años después, en 2011, repetimos la encuesta y se piensa que el propio instituto lleve a cabo una más en 2017 para que así tengamos una serie de 15 años y podamos valorar cómo se ha movido la opinión de los mexicanos con relación a la norma constitucional. Hay datos interesantísimos. Uno, por ejemplo, que me interesa plantear ahora. En 2002, el 46% de los encuestados señaló que la Constitución correspondía a las necesidades del país en ese momento. 8 años después, ese porcentaje bajó al 28%, casi 20 puntos menos. O sea, casi un 20% de los mexicanos cambiaron de opinión y consideraron que ya la Constitución no reflejaba las necesidades del país. Cuando uno piensa que eso ocurre, a pesar de las múltiples reformas que se le hacen a la Constitución, es porque esas reformas o no son las que se necesitaban, o siéndolo, no han sido adecuadamente entendidas por todos los mexicanos. Si no son las que se necesitaban, el remedio es relativamente sencillo. Hagamos otras reformas. Pero si resulta que estamos reformando la Constitución sin que nosotros, los destinatarios de la Constitución, nos enteremos de su contenido, quiere decir que el problema está en la técnica que los legisladores están utilizando y que no han adecuado la reforma con la manera de expresarla y de que la conozcamos. No se trata de una cuestión de difusión ni de divulgación. Se trata de un método de reforma que se tiene que modificar para que en lo sucesivo los mexicanos podamos contar con un texto estable y accesible. Es excesivo el número de reformas que se lleva a cabo, es muy desordenado el procedimiento de reforma de la Constitución y cada día son más extensas y reglamentarias esas reformas que se le introducen a nuestra Constitución. Por eso la han convertido en un texto abigarrado, difícil de entender y que si no convertimos ese proceso de reforma en algo que nos resulte más inteligible a todos, llegaremos al centenario de la Constitución con un porcentaje todavía más bajo de personas que entiendan que la Constitución se adecua a las necesidades del país. Y ahí sí vamos a tener un problema mayor, porque habrá una gran distancia entre lo que la norma prescribe y lo que la normalidad nos indica. Lo ideal en todo sistema constitucional, en todo Estado constitucional, es que haya una plena identificación entre norma y normalidad. Ojalá que eso lo podamos tener cuando celebremos el centenario.